¿qué tal? Es un gusto estar aquí, continuando con la serie Victoria sobre el enemigo. Y vamos a hablar, el tema de hoy es conquistando el efecto del desprecio. Y a lo largo de esta serie hemos estado leyendo y meditando en el Salmo 18, y si me acompañas ahí, en el Salmo capítulo 18, versículo 37, 38, dice así: Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen y cayeron debajo de mis pies. Y mira, aquí, ¿verdad? Habla de cuando David iba a la guerra y hablaba de que él no volvía hasta que tuviera a sus enemigos, ¿verdad?, heridos de tal manera que no se pudieran levantar. Y esto nos deja una enseñanza muy importante, es que tú y yo también tenemos que hacer lo mismo con nuestro enemigo, y sabemos que nuestro enemigo es el diablo, y el enemigo solamente viene para robar, para matar y para destruir, y él siempre va a buscar la manera, va a buscar la forma para atacarnos, para que nosotros caigamos en pecado y al mismo tiempo se nos quiten las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y mira, acompáñame a Lucas capítulo 17, en el versículo 1, nos dice así: Imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. ¿Y qué nos habla aquí en esta parte, verdad? Jesús nos da a entender, verdad, que en el mundo, aún en su palabra, Él nos menciona que va a haber tentación, ¿sí? Porque estamos en el mundo, pero debemos recordar que Jesús, por medio de Jesús, nosotros ya tenemos una victoria. Y mira, nosotros debemos de no ser causantes de que otros tropiecen, de que otros se desvíen del sendero. Y también al mismo tiempo no debemos de provocar, herir sus emociones, herir su sensibilidad moral. Cuando habla de tropiezos, habla de aquello que incita a que se desvíen del camino, se desvíen de la voluntad que Dios nos ha dado, la voluntad de Dios. Por ejemplo, las tentaciones, que son las que, como te mencionaba, son las que a través de una tentación las personas pueden caer en pecado. Y déjame decirte que Jesús, recordamos a Jesús, que Jesús fue tentado, pero más sin embargo Él nunca pecó, y de tal manera así también nosotros, ¿verdad? Vamos a pasar por esos tropiezos, vamos a estar en tentación, pero la voluntad de Dios y lo que Dios quiere para ti y para mí es que nosotros nunca caigamos en pecado. Pero mira, hay acciones que pueden ser acciones directas o indirectas que dañan o que hieren las emociones de las personas de nuestro alrededor, de las personas con las que convivimos. Y esas emociones pueden ser el rencor, el odio, el desprecio, el temor, la ofensa, la culpa. Y esas emociones nos apagan para poder operar en el reino de Dios. Por eso es importante que tú y yo identifiquemos si estamos pasando por alguna de estas emociones, y a lo mejor ahorita el Espíritu Santo te trae a tu corazón que a lo mejor hay alguna de estas emociones por las cuales tú estás viviendo. Pero mira, Dios nos ministra los corazones y Él nos puede ayudar a salir de esta condición, sin duda. Pero también es importante, ¿verdad?, que a lo mejor si Él ya lo ha hecho en tu vida, que nosotros estemos preparados para cuando vengan esos tropiezos. Debemos estar preparados para cuando esas tentaciones y para que cuando vengan esas emociones, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, actuemos de la forma que Dios lo ha establecido.
Y una clave importante para poder hacerlo es la conquista. Y mira, vamos a segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 19. Si me acompañas ahí. Dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y aquí debemos de tomar mucho en cuenta lo que se nos está diciendo, porque estos tropiezos, ¿verdad?, tienen el potencial para vencernos. Y si nosotros, ¿verdad?, lo permitimos, podemos llegar a estar esclavizados. Y eso es podemos estar esclavizados espiritualmente. Y por eso es que ahora, ¿verdad?, en esta plática vamos a estar hablando acerca del desprecio. Y mira, ¿de dónde viene el desprecio? El desprecio, ¿verdad?, de alguna manera todos hemos pasado por un desprecio, hemos sido menospreciados o quizá rechazados. Y esto puede venir desde a lo mejor desde antes desde que tus padres se dieron cuenta de que tú ibas a nacer. A lo mejor ellos no estaban preparados para poder recibirte y desde ese momento hubo un rechazo. También puede venir desde la infancia con los amigos. A lo mejor fuiste rechazado por algún amigo o incluso por tus hermanos y creciste con hermanos, ¿verdad? A lo mejor por alguno de ellos tú sufriste un rechazo o fuiste menospreciado. También por tus compañeros cuando estuviste en la escuela, ¿verdad? Quizás pasaste por alguna experiencia donde tú sufriste el rechazo. O quizá también cuando durante tu infancia o tu adolescencia alguno de tus padres te abandonó. Y mira, esto es importante detectarlo porque esto nos afecta. Esto afecta. Y mira, lo importante aquí es darte cuenta cómo reaccionamos ante el desprecio o de qué manera tú lo has hecho. Porque como lo mencionaba anteriormente, de alguna manera todos hemos sido rechazados. Y mira, el desprecio o el rechazo es algo que molesta, pero también es algo que duele, es algo que lastima. Y como te decía, tenemos que identificarlo y para poder confrontarlo. Porque si no lo hacemos, esto es algo que nos va a afectar durante toda nuestra vida. Quizá como te mencionaba, fue algo que tú viviste en la infancia y quizá ahora ya eres un adulto y siguen viniendo, ¿verdad?, esas actitudes, a lo mejor esos sentimientos por el rechazo que tuviste en la infancia. Y mira, el tropiezo del desprecio viene principalmente de personas cercanas. Y esas personas cercanas, pues son nuestra familia, ¿verdad? Son las personas con las que convivimos, con las personas con las que crecemos. Y hay algo importante también, que estas personas, ¿verdad?, muchas veces lo hacen de una forma consciente o de una forma inconsciente. Quizá de forma consciente podemos recibir un rechazo de algún hermano, ¿verdad?, de algún amigo que sabe que lo que está haciendo, ¿verdad?, es para lastimarte, es para herirte. Pero también lo podemos recibir de una forma inconsciente, a lo mejor de nuestros padres. A lo mejor ellos no se daban cuenta que al decir algunas palabras o al tener ciertas actitudes te hacían sentir mal, te hacían sentir rechazado o menospreciado. Mira, pero lo importante aquí es cómo vamos a lidiar con el rechazo. Porque el rechazo es una emoción dolorosa que tiene, por supuesto, consecuencias negativas.
Y mira, te voy a mencionar 4 consecuencias que tiene el rechazo. Número 1, el rechazo crea en nosotros el sentir de estar excluidos o no ser aceptados o necesitados. ¿Qué quiere decir? Que con el rechazo, ¿verdad? Nosotros sentimos que no valemos, que no somos importantes para las personas y a veces no son hasta incluso para nuestra familia. Llegamos a sentir que nosotros no somos importantes. Eso provoca un sentimiento de inferioridad y también, ¿verdad?, provoca que la persona sea sensible. Número 2, el rechazo, su naturaleza del desprecio es una forma de control. ¿Qué quiere decir? Que aquellas personas que se niegan a aceptarnos pueden influir en lo que hacemos o en lo que pensamos. Y un ejemplo de esto puede ser, no sé si te ha pasado o lo viviste o lo has visto, cómo la gente o las personas, y esto se ve más entre la niñez o la juventud, que por querer agradar o por querer ser parte de un círculo de amigos, para poder ser aceptado, ellos actúan de una manera que muchas veces no es una forma adecuada. Quizá incluso llegan a lastimarse, porque para poder ellos sentirse aceptados, a lo mejor tienen que hacer lo que ese círculo hace, y a lo mejor puede que ellos estén drogándose, fumando, alcoholizándose, no sé, muchas cosas. Pero esto, ¿verdad?, es lo que nos menciona aquí, que nosotros somos influenciados por esas personas para poder sentirnos aceptados por ellos. Y mira, el número 3 nos habla que el desprecio nos conduce a que nos autodespreciemos, ¿sí? Es tanta las veces que a lo mejor has llegado a escuchar que cosas negativas sobre ti, que llega un momento en que tú lo empiezas a creer, que empiezas a creer que de verdad no vales nada, llegas a creer que no eres importante y te conviertes en una persona crítica hacia tu persona, hacia cómo eres una persona que se exige en su forma de ver, en su forma quizá de ser. Y mira, el número 4 nos habla el número 4 nos dice que el desprecio se convierte en un síndrome. Y esto, ¿verdad?, pasa cuando las personas llegan a actuar de tal manera que buscan o provocan ser rechazados. Al sentirse, ¿verdad?, inferiores, al sentirse que las personas no lo aman, entonces llegan ellos a provocar, a actuar de una manera que la gente lo rechace. Y también, ¿verdad?, estas personas se caracterizan porque se les dificulta amar. Se les dificulta que otras personas lleguen a acercarse a él. Incluso no sé si te ha pasado o te pasa a ti que una persona viene con el deseo de darte un abrazo y en ese momento la persona a lo mejor con un gesto te rechaza o tú lo rechazas, o simplemente es una persona que se queda pues parada, sin poder recibir ni dar un abrazo, porque son personas que no
no pueden llegar a amar, porque de tanto que se sienten que no son amadas, ellas no pueden amar, no pueden apreciar. Incluso son personas que viven con ira, son personas que viven siempre pues malhumorados. Y mira, ahorita te voy a comentar las razones para sentirse despreciado. Y un punto importante es que las personas se sienten despreciados por sus defectos físicos o por el aspecto físico que ellas tienen. A lo mejor consideran que son muy altas, consideran que son muy bajitos, que son muy delgados o que son muy gruesos. También otra de las razones para sentirse despreciado son las heridas del pasado. Como te mencionaba, heridas que a lo mejor desde tu infancia tuviste con tus padres, con algún compañero de la escuela, que a lo mejor te criticaron, a lo mejor te hicieron sentir menos como te decía, por tu aspecto físico. Y a lo mejor con tus padres, ¿verdad? Recuerdas, como te decía, muchas veces los padres lo hacen de forma inconsciente, pero a través de una comparación entre hermanos pudieron crear ese rechazo o ese sentimiento de que tú no eras importante, de que tú no eras mejor que el otro. Y también, ¿verdad? Otra de las razones es la muerte de un ser querido. Y tú puedes llegar a sentirte rechazado. Hay personas que pueden llegar a sentirse rechazados por la pérdida de un familiar, de un ser querido, a lo mejor de un ser querido muy cercano. Y en ese momento se sienten rechazados por Dios, porque piensan que Dios les ha dado la espalda, porque piensan que Dios a lo mejor los está castigando por algo que ellos hicieron, y realmente no es así. Otra razón es el divorcio. El divorcio es una experiencia dolorosa que va acompañada de un rechazo. Las personas que en algún momento pasan por esta situación de un divorcio, de una separación entre la pareja, de alguna manera se crea un desprecio, un rechazo hacia una persona de ellas o ambas personas. Otra razón para sentirse despreciado es recordar los mensajes negativos del pasado, aquellas frases que te dañaron desde tu infancia, que quedaron grabadas en tu mente. Por ejemplo, que naciste por error, que eres un estorbo, o ojalá no hubieras nacido. Estas palabras suenan fuertes y son palabras fuertes, pero a lo mejor tú en tu infancia escuchaste estas palabras de tus seres queridos, de las personas que tú amabas, o que las personas que tú amas y que considerabas importantes para ti. Entonces nosotros debemos de tener cuidado con nuestras palabras. Debemos de recordar que nuestras palabras en algún momento van a tener un fruto. Y ese fruto, ¿verdad? Puede ser un fruto bueno o un fruto malo. Debemos recordar lo que nos dice la palabra, que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y mira, pero ahora es importante también reconocer qué es lo que nos dice Jesús respecto al desprecio. Primero tenemos que reconocer que Jesús fue rechazado. Eso es algo muy importante. Y mira, acompáñame a Isaías, en el capítulo 53, versículo 3, dice así: los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta.
Aquí está hablando sobre Jesús, sobre cómo Él fue rechazado, cómo no lo tomamos en cuenta, dice aquí. Y mira, Jesús recibió un triple rechazo. Primero, fueron rechazadas sus palabras. Él predicaba y la gente rechazaba lo que Él enseñaba. La gente no tenía fe en Él. Después, también rechazaron sus obras. Y si me acompañas a Juan, en el capítulo 12, versículo 37, dice, a pesar de que Jesús había hecho tan grandes señales milagrosas delante de ellos, no creían en Él. ¿Te das cuenta cómo la gente, a pesar de que podían estar presentes ante un milagro, no creían en Jesús? También podemos ver que Jesús fue rechazado y rechazaron su persona, y eso lo encontramos en Marcos capítulo 6, versículo 3, si me acompañas. Dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? ¿Te das cuenta que ahí Jesús era menospreciado por quién era? ¿Quién era su familia? ¿A qué se dedicaba a Él? Y ahí podemos, ¿verdad?, ver ese rechazo a su persona. Y mira, lo que Jesús contestaba ahí mismo en Marcos capítulo 6, versículo 4 dice, pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. ¿Sí? Eso es lo que Jesús contestaba. Pero mira, que a Jesús lo despreciaron, como lo acabamos de ver, lo rechazaron y lo estimaron en poco. Y sin embargo, podemos aprender de Él cuál fue su reacción, cómo actuó Jesús, y nos damos cuenta que Él hizo el bien. Aún a pesar de estos rechazos, Él hizo el bien y no abrió su corazón al enemigo, al diablo, para que pudiera provocar algo negativo en Él. Y mira, recordamos cuando Jesús estaba en la cruz, aún Él oraba al Padre y le pedía que los perdonara porque no sabían lo que estaban haciendo. Fíjate cómo Jesús, cuál era su actitud. Aún a pesar de que la gente no lo aceptaba, aún a pesar de que la gente lo había despreciado, Él nunca guardó algún rencor. Él no guardó, pues no se quiso vengar. Y mira, así como Jesús, en la Biblia podemos encontrar hombres que fueron rechazados. Podemos ver a José, que fue rechazado por sus propios hermanos, incluso fue vendido. También vemos a Moisés, quien fue rechazado por el pueblo de Israel. A David fue rechazado por Saúl, y Pablo por las autoridades religiosas. Pero mira, es importante que nosotros lleguemos a saber cómo conquistar esos sentimientos de desprecio. Y para poder hacer eso, tenemos que desarrollar un sentido de pertenencia. Fíjate bien, en Dios tú eres aceptado y ahí es donde tú perteneces. El mundo dice que nadie es indispensable, pero no es así para Dios. Para Dios tú eres indispensable, tú eres importante.
Y mira, quiero que me acompañes a Isaías 43, en el versículo 1. Dice, pero ahora Israel, y aquí como dice Israel, quiero que tú le pongas tu nombre. Y dice, pero ahora, Meri, pueblo de Jacob, el Señor que te creó te dice, no temas, que yo te he libertado. Yo te llamé por tu nombre, tú eres mío. ¿Te das cuenta que tú perteneces a Dios? Él te ha llamado. Él quiere recibirte, Él quiere que tú estés con Él, que tú lo busques. Mira, también encontramos que debemos de desarrollar un sentido de valía. Y para eso es importante que tú te reconozcas quién eres en Cristo. Mira, fíjate, tú vales mucho para Dios. ¿Quieres saber qué tanto vales? ¿Quieres saber qué tanto vale tu vida? Pues tu vida vale la sangre de Jesús. Vale lo que Jesús hizo, que Él entregó su vida por ti y por mí, y lo hizo por amor. Fíjate, acompáñame a Isaías, ahí donde estábamos, cerquita de donde estábamos. Isaías capítulo 42, versículo 1, nos dice así: aquí está mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me deleito. He puesto en él mi espíritu para que traiga la justicia a todas las naciones. ¿Te das cuenta que para Dios tú eres importante, tú eres su elegido? Y ya para terminar, debemos de desarrollar un sentido de competencia. Y esto es muy importante porque el desprecio, como lo mencionábamos en un principio, el desprecio provoca que nosotros nos sintamos incapaces, que a lo mejor no nos sentimos capaces de hacer algo que nos edifique o algo que pueda bendecir a los demás, que pueda bendecir a las personas que nos rodean. Y mira, acompáñame a Filipenses capítulo 4, en el versículo 13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te das cuenta que todo lo que tú quieras hacer, que todo lo que seas tú guiado a hacer, tú lo puedes hacer en Cristo, porque Él es el que te da la fortaleza para hacerlo? Y mira, no permitas que el rechazo, como lo mencionábamos hace rato, que el rechazo apague el operar en tus dones, con tus dones que Dios te ha dado, con tus talentos, porque nosotros podemos operar en el reino de Dios, pero siempre y cuando nosotros tengamos en cuenta lo que acabamos de ver, y que el rechazo no debe de permitirte que te frene, que te detengas. Y un ejemplo de esto puede ser que a lo mejor tú tienes ese miedo a poder orar por las personas con las que vives, a poder orar por algún enfermo, porque piensas que cuando tú ores no va a pasar nada. Pero fíjate lo que te dice Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú has sido llamado, has sido escogido, has sido aceptado por Dios, y es algo que debemos de reconocer, es algo que debemos de poder entender. Y bueno, con esto terminamos este tema. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Hasta luego.